Abrimos la entrevista central de hoy aquí en Noticias 5 y recibimos al diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Bienvenido. ¿Cómo anda? Muchas gracias, Lorena. Laura, un placer. Un gusto recibirlo. Bueno, hasta hace minutos estuvo en reunión de bancada, veíamos a Botana. Se definirá mañana si todo el partido apoya o no votar las modificaciones al proyecto que vuelven a diputados. Efectivamente, mañana tenemos reunión a las 9 de la mañana de la bancada de diputados del Partido Nacional. A las 10 tenemos la sesión de diputados para tratar el presupuesto. La instancia de hoy con los senadores, con los coordinadores de diputados, fue para hacer una puesta a punto. Convengamos que el trabajo que se dio en el Senado tuvo sus particularidades, tal vez un poco distinto de lo habitual. Normalmente se da parte de la discusión en la comisión, donde se agregan aditivos, sustitutivos, y otra parte se da en el plenario. Pero uno lo va graduando, va aprovechando a hacer clearing, a hacer intercambio de información, a ir evaluando, a ver esto es positivo, esto es negativo. En esta oportunidad el Senado metió todo junto y al final del plenario. Entonces, claro, nos dejó con poca capacidad, poco tiempo y capacidad de maniobra. Para ese trabajo tan minucioso, ahora estábamos repasando con los senadores, no sé si alrededor de 400 sustitutivos y aditivos, un disparate. Analizados todos el último día prácticamente, o sea, en las últimas horas. Bueno, hoy tuvimos una reunión, los senadores nos trasladaron su perspectiva en cuanto a la votación de algunos artículos, que nosotros tenemos nuestros reparos. Ahí el Partido Nacional, a nivel de diputados, hoy se reunió la comisión al mediodía, y en la mañana que tuvimos reunión con los 5 compañeros que integran la comisión, los coordinadores, se adoptó, se tomó como decisión votar en negativo hoy, o sea, no votar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de presupuesto, pero dejando claro que la decisión final la iba a tomar la bancada del Partido Nacional y que se iba a trasladar al plenario en la jornada de mañana. O sea que mañana podría estar dividida dentro del Partido Nacional la votación. Podría haber alternativas donde hay compañeros que ya nos han trasladado en conversaciones que no van a votar las modificaciones o que su interés o su posición es no votar las modificaciones. Otros compañeros que valoran positivamente algunas de las modificaciones, cambios en la UTEC, en la Universidad de la República, y que entienden sí que también hay cambios negativos, pero sopesan en la balanza que las medidas positivas mejoran o superan a las negativas. Bueno, mañana aprovecharemos a conversar, a dialogar y a ver, alternativas pueden ser múltiples, que la bancada vote conjuntamente en una posición o que hayan posiciones diferentes. Yo creo que hay que sacarle dramatismo a eventualmente si hay posiciones distintas, porque el Partido Nacional no es la primera vez que en esta legislatura, incluso en la votación del presupuesto, hubo artículos que votamos, la minoría, pero hubo artículos que votamos. Pero esto es una movida diferente, ¿no? No queda solo el herrerismo, sino es acompañado por el resto de los sectores para esa votación de mañana. Lo veremos mañana. Yo hoy no puedo adelantar, no sería un atrevimiento de mi parte decir qué diputados o qué diputados me dijeron que van a acompañar o que tienen la misma opinión que nosotros. El ámbito es mañana. Ahora lo que hemos hecho es conversado personalmente y telefónicamente con unos cuantos, por WhatsApp, en el grupo de la bancada, algunos colegas nos han también trasladado su opinión, pero respetemos el ámbito, va a ser mañana. Nosotros desde el herrerismo hemos dicho que no vamos a acompañar las modificaciones. El Partido Nacional decidió a comienzos de septiembre, los 3 días de presentado el presupuesto, que no iba a dejar sin presupuesto el país, que iba a dar sus votos para viabilizar la discusión en general, y así lo hizo en diputados, lo hizo en senadores después. Íbamos a trabajar para mejorar el proyecto, así lo hicimos en diputados, y nos consta que los senadores también le pusieron la misma impronta para mejorar el proyecto en la Cámara de Senadores. Pero ¿qué sucede? Estamos en una instancia de blanco-negro. Nosotros ahora no podemos votar solamente las modificaciones que nos parecen bien y rechazar las que nos parecen mal. Tenemos que votar sí por todo o no por todo. En lo personal y desde el herrerismo hemos dicho que las modificaciones introducidas a los artículos que crean o aumentan impuestos, que fueron introducidas en la Cámara de Senadores, si nosotros las votamos el día de mañana, estamos convalidando, al menos en esos 5 artículos, los impuestos. El artículo que
refiere al impuesto mínimo complementario doméstico, que es un artículo, es un chorro de artículos, tiene 78 artículos dentro del mismo artículo. Ese artículo fue modificado. Si nosotros mañana votamos las modificaciones, estamos convalidando el impuesto mínimo complementario doméstico. Y eso no hay dos lecturas. Y como el Partido Nacional se comprometió a no votar impuestos, el terrorismo ha entendido que esas modificaciones relativas a los impuestos no deberían acompañarse. Y como no podemos, como dijimos recién, no votar esas y acompañar otras que sí nos parecen positivas, nuestra resolución fue por el camino de no acompañar ninguna de las modificaciones. Con respecto a uno de los temas para dejar esto, teniendo en cuenta que, bueno, finalmente la decisión, y escuchábamos también a Sergio Botana, partícipe de las decisiones que se votaron en el Senado con estos 27 en 31 votos del presupuesto, ¿tienen una opinión formada o ha estado sobre la mesa el tema de Andrés Ojeda, del senador? Yo hoy participé en la reunión de la bancada de senadores, a la cual fuimos invitados los coordinadores diputados y que trabajamos en el área de presupuesto. Ese tema no se planteó. Desconozco si hubo alguna instancia previa donde se abordó el tema, donde se planteó, no lo sé. Naturalmente es el ámbito del Senado que tiene que tomar posición, porque el artículo ahí se refiere a la Cámara y eventualmente cualquier decisión corresponderá al cuerpo que integra. Ustedes me podrían decir, bueno, sí, diputado, pero también integra la Asamblea General. Bueno, pero en realidad la Asamblea General es un órgano consecuencia de la Cámara que integramos. O sea, no se puede ser integrante de la Asamblea General sin pertenecer a una Cámara. No, y así como también se manejan, usted nos decía, nos vamos hablando, si es un tema que ustedes lo tienen sobre la mesa o no. Sí, naturalmente, de hecho hemos conversado. Sí. Yo creo que ahí hay que analizar, y lo decía también el presidente del Frente Amplio sobre este tema. Sí. Sobre otro creo que cometió varios atrevimientos, pero sobre este tema él lo decía muy claro, hay cuestión de fondo y cuestión de forma. Empiezo por las de forma. Démonos cuenta que la Constitución consagra para situaciones muchísimo más graves, cometer delitos, que haya instancia previa donde se actúe de acuerdo al debido proceso, donde eventualmente el acusado se pueda defender y el órgano pueda tomar una posición. Hay quienes sostienen que esto es ipso facto, es per se, que no tendría derecho a defensa, que no tendría que intervenir el cuerpo ni por una mayoría absoluta ni por mayoría especial, no debería acudirse al juicio político o a la aplicación del artículo 115 de la Constitución. Yo creo que proceder de esa manera, del punto de vista de la forma, no ingreso todavía al fondo del asunto, es como el viejo, en la Edad Media, era colgar en la plaza pública, o sea, que no darle derecho a la defensa. Dicho esto, después sobre el fondo del asunto, bueno, ahí podemos entrar en discrepancias, naturalmente. Yo no voy a juzgar los informes que ha tenido sobre la mesa el Frente Amplio y que han hecho referencia en la tarde-noche de hoy, pero que se ha venido conversando. Hoy de mañana escuchaba también respecto al informe de Corseñac, que era uno de los que el señor Pereira hacía referencia. Por supuesto, ahí podríamos verlo como que si uno lee la Constitución de esa manera, la situación está claramente determinada. También es una realidad. El señor Ojeda, el senador Ojeda, cuando interviene en ese asunto, no lo hace en su calidad de senador, lo hace en su calidad de profesional, de letrado patrocinante. Con lo cual, obviamente, en la Constitución de la República en ningún lado impide a un legislador ejercer su profesión liberal, en este caso. Entonces, incluso podríamos llegar a un absurdo, y yo le ponía algún ejemplo a algún colega, no es mi caso porque yo no soy hijo único, pero vamos a pensar que yo fuese hijo único, y tengo que hacerle a mi madre un trámite en el BPS, porque soy la persona que ya por la edad, quedo inhabilitado para hacerlo, para ir en nombre de mi mamá, de mi vieja, a hacerle un trámite en el Banco de Previsión Social. O sea, que usted en lo personal no le parece que esté ameritando este análisis. Yo lo que digo es que hay que analizarlo bien, o sea, que no puede ser de cobrar al grito. Si producto del análisis, dando las debidas garantías, se llega a la conclusión que el senador Ojeda incumplió y violó la Constitución, se tiene que actuar en consecuencia. Pero ojo con cobrar al grito, que es muchas veces el pecado que claro, se tener termina cuidado con cometiendo. las formas, pero sí teniendo en cuenta que esto parte y surge de una propia fiscal, ¿no? De Fiscalía, que es la que observa que un senador de la República, ante un órgano que depende de Presidencia de la República, está ejerciendo
su profesión. Entonces es como que entra dentro de otro ámbito, ¿no? Sí, sí. Más allá bueno, del ejemplo que usted ponía. tanto es así, si no me equivoco, y corríjame si estoy equivocado, creo que la fiscal Lovesio Silvia le Lovesio, sí. solicitó instrucción a la fiscal Exacto. Ferrero y la respuesta fue autonomía técnica. Exactamente. Usted proceda. O sea, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer. Sí. Entonces, naturalmente, a juicio de esa fiscal, hay una acción, una actitud del senador Ojeda que amerita un estudio, por un lo menos. estudio. Bueno, Bien. yo creo que en la Cámara de Senadores se tiene que dar el espacio para estudiarlo y luego, teniendo claro los procedimientos y las debidas garantías, proceder en Tenemos que terminar, pero falta de terapia, dijo el presidente del Sí. Frente Amplio con respecto a las interpelaciones que se vienen. Y usted estaba aquí presente, Sí. así que una contestación. El señor Pereira muchas veces olvida el rol que tiene. Él es el presidente del partido político más votado del país, hoy que ejerce el gobierno. Debería ser un poco más cuidadoso y menos atrevido, porque le falta el respeto a quienes por necesidad, por una tarea o por decisión van a terapia primero. Pero además, él no se puede olvidar que al igual que el Frente Amplio representa en el Parlamento el 48% de la población, o por lo menos así está representado en la Cámara de Diputados, hay una parte importante de la población, la otra mitad, que está representada por la oposición. Y él no debe faltarle el respeto a esa otra mitad de la población, que entiende que el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto, que en este caso es en la Cámara de Senadores, pero Cabildo Abierto acompañó las interpelaciones en la Cámara de Diputados, Identidad Soberana. O sea, no hay que burlarse y no hay que menospreciar el instrumento de la interpelación. Para los gobiernos nunca son cómodas las interpelaciones. Más allá que después del resultado nunca son cómodas. Los gobiernos generalmente no les gusta que los investiguen. No, en el periodo anterior se decía el palo en la rueda, ¿no? Bueno, con las interpelaciones. Sí, bueno, en general. Bueno, yo digo con las algunas interpelaciones. Es un mecanismo que es la separación de poderes. O sea, ¿por qué nace el Parlamento? Para controlar al rey. Bueno, el Parlamento está para controlar al Poder Ejecutivo. Las interpelaciones son un mecanismo. Después del resultado, cada uno hará sus lecturas. Pero menospreciar a la mitad de la población que está representada por la oposición, por los diferentes partidos, vilipendiar un recurso, un instrumento como la interpelación, denota de parte del señor Pereira valores democráticos muy flacos. Esperemos que sea producto de la hora y del cansancio y no realmente de su forma de pensar. Diputado, muchas gracias por estos minutos. Un placer.